tardes. Eu não falo português, pouquinho galego. Pero bueno, la verdad que es un privilegio. Nosotros nos hemos metido en el carro de este encuentro, así de gracia al final, por la gracia de Dios, nos ha permitido venir. Y bueno, pues estamos muy agradecidos y a pesar de que hace mucho calor, pero eso no es un impedimento para que el pueblo de Dios le alabe, no es un impedimento para que la palabra de Dios obre entre nosotros, ¿no? ¿Correcto? Y es lo que deseamos, ¿no? Tener esa disposición en cada momento, porque sabemos, como se nos decía hoy, que la palabra, lo más importante, ¿no? Cuando se nos hablaba esta mañana de María con su hermana, esa batalla que tenía Marta, que no había llegado a entender todavía bien cómo era el orden establecido por Dios. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros con todo, ¿no? Y bueno, pues me gustaría orar un poquito primero y empezamos, ¿vale? Señor, muchas gracias. Gracias por estos días tan buenos que nos estás dando, con tu preciosa palabra, con tu presencia, la alabanza, por los hermanos y hermanas, esta comunión que tenemos, Señor, que podemos ver tu amor, tu gracia, tu misericordia. Gracias, Señor. Queremos poner esta tarde en tus manos también esta última reunión. Que tú nos hables, necesitamos que tú nos sigas hablando. Y, Señor, que el escuchar nos cambie, nos lleve a obedecer y nos lleve a rendirnos a ti con todo nuestro corazón, Señor. Por favor, ayúdanos que así sea y que podamos acabar este encuentro, pues, dándote a ti toda la gloria, Señor, y adorándote y que podamos, no sé, contar como una vez más algo nuevo en ti, en Cristo, siempre, Señor, porque en ti siempre hay algo nuevo. Tú haces cada día maravillas, Señor. Gracias y ábrenos el entendimiento y danos tu palabra, Señor. Queremos escucharte a ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, pues yo me gustaría hablar un poco de estos días. Dejo esto aquí. Hemos pasado 2 días en Melide, el pueblo de Marga, de mi esposa, y ahí pues hemos visto muchos peregrinos, ¿no? Es lo típico que pasa ahora en este tiempo, ¿no? Los peregrinos. Gente que va con un destino, hacia una meta, Santiago de Compostela, allí como que empiezan diferentes rutas, diferentes caminos, ¿no? Sabemos bien, la gente de Galicia y también aquí yo seguro que de Portugal conocéis bien el tema de Camino de Santiago. Y es algo a nivel mundial ya, ¿no? Es que viene gente de todos los países. ¿Y qué está buscando esta gente? Me pasó una cosa curiosa. Cuando llegamos aquí... sería miércoles. Íbamos por la calle íbamos paseando, íbamos en dirección a hablar con unas personas y de repente vi un grupo de chicas jóvenes que llevaban todas una camiseta de un color rojo y una de ellas me saluda muy efusivamente. Hola, buenos días, ¿qué tal está? Digo, bien, bien, ¿y tú qué tal estás? Digo, pues muy bien, es un día bonito, ¿no? Un día, el sol, y digo yo, ¿me conoce? Yo empezaba a pensar, esta chica, yo digo, como a veces conoces tanta gente, digo, no quiero meter la pata y decir que no la conozco, o sí. Bueno, la cuestión es que le dije, oye, que yo no soy de aquí, dice, no, ni yo tampoco. Y como que simplemente me quiso dar un saludo, ¿no? Que me sorprendió tanto, digo, no veas, ¿no? Eran chicas igual de unos 19 años, 18, o a lo mejor menos, 17, 20. ¿Qué pasa? Luego por la tarde, ese mismo día, encuentro un grupo ya, por lo menos eran como 40 que llevaban todas sus camisetitas rojas, y esta chica la identifiqué porque me llamó la atención su cara y vi que tenía una cruz, ¿no? Entonces entendí que era de un grupo religioso. Y cuando ya pasaron de largo,
esta vez ya no hablé con ella, vi que tenía unas camisetas que ponía alzad los ojos al cielo, mirad, ¿no? Contemplad, alabar a Dios, ¿no? Y digo, pues esto debía ser un grupo religioso católico que había venido. Pero me llamó la atención que hay jóvenes que están buscando a Dios. Y me dijo, bueno, es un poco lo que nosotros deseamos, ¿no? Deseamos que la gente joven, que las nuevas generaciones tengan la misma experiencia que nosotros hemos tenido con Cristo en nuestras vidas. Por eso hacemos estos encuentros, ¿no? ¿Y para qué hacemos esto? Compartimos la palabra de Dios, oramos juntos. ¿Y qué es lo más maravilloso que deseamos que pase de un encuentro de estos? Pues que muchos más de los que ya estamos puedan entrar en ese plan tan maravilloso, ese plan eterno, tan como nos expresaba Vencerlao con Efesios 1, ¿no? Que habla del plan de Dios, ese plan maravilloso que no podemos es increíble, y que Dios nos da la oportunidad a todos nosotros que podamos escuchar su palabra y entrar, ¿no? Y me venía ese pensamiento entonces de los peregrinos, ¿no? Pues mira, me he encontrado con unos peregrinos, unas peregrinas jóvenes que ha servido para remover una vez más la necesidad que tenemos de ser discípulos, que hacemos discípulos de Cristo, claro, no nuestros discípulos, pero es la gran comisión. Nosotros allí en Suecia y en Noruega pues estamos con la escuela bíblica, ya os estuvieron visitando aquí, ¿no? Yo no vine, pero estuvo aquí en marzo, creo que fue, el grupo de los estudiantes. Algunos de ustedes vosotros recordáis, ¿no? ¿Estabais aquí? ¿Sí? Bueno, gente joven, gente que hay posibilidades de instruir, de enseñarles, pero ¿qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a transmitir? Pues tenemos que tener claro quiénes somos nosotros, para poder hablar, bueno, primeramente, quién es Dios, quiénes somos nosotros y qué es lo que debemos de transmitir, ¿no? La santa, la preciosa palabra de Dios, como nos hablaba también hoy Ginés, esa palabra poderosa que cuando cae siempre lleva fruto, ¿no? Como leíamos esta mañana también en Isaías 55. Y yo quería, por esta razón, compartir un poco algo que está en Hebreos, muy conocido, y está hablando de unos antiguos, unos hombres y mujeres de la antigüedad, en Hebreos 11. Sabemos muy bien este texto, seguro, porque es muy conocido. Habla de la fe y menciona a unos cuantos héroes de la fe, ¿no? Aquí se mencionan unos cuantos que el autor de Hebreos quiso recordar y quiso hablar de ellos y de las características y de lo que estos hombres y mujeres anhelaban, ¿no? Y empieza mencionando, a partir del versículo 4, voy a ir pasando rápido hasta el 13, unos nombres. Empieza hablando de la fe, ¿qué es la fe? La fe verdadera, es la convicción, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en el versículo 1, ¿verdad? Y por ella, a través de la fe, alcanzaron el buen testimonio los antiguos. A veces hablamos del buen testimonio y utilizamos mucho hablar del buen testimonio en nuestra conducta, de cómo nos comportamos, de cómo tratamos a otras personas. Muchas veces se usa mucho esto en Reto, el buen testimonio que tenemos que dejar en las casas cuando vamos a una recogida de muebles, ¿no? O el testimonio en las tiendas, o nuestro comportamiento, ¿no? En el día a día, incluso en la casa, con los chicos nuevos o chicas nuevas que llegan, ¿no? La conducta es muy importante en la iglesia, ¿no? Porque es lo que testifica de que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ¿no? Es lo que hay algo ahí diferente, ¿no? Que también se nos hablaba estos días. Pero sin embargo,
aquí, cuando empieza a hablar del testimonio, hace una aclaración importante, y es que a través de esta fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y empieza a hablar, por la fe, Abel, versículo 4. Por la fe, Enoc. Eso es en el versículo, por la fe, Enoc, en el versículo 5. En el versículo 7, por la fe, Noé. El versículo 8, por la fe, Abraham. Versículo 11, por la fe, Sara. Versículo 18, Isaac, habiéndose en Isaac. Y versículo 20, por la fe bendijo Isaac a Jacob. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos. Por la fe, José. Por la fe, Moisés. Por la fe, versículo 31, por la fe, Rahab la ramera, no pereció. Luego, ¿qué más digo? Versículo 32, ¿estamos? ¿Qué más digo? Faltaría hablar Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel. ¡Qué lista!, ¿no? ¿Cómo quiso el autor de Hebreos recordar esos antepasados, esos hombres y mujeres que por el testimonio de la fe en su tiempo pasaron cosas? Entonces, nosotros en el hoy, ¿qué es lo que necesitamos en este tiempo? ¿Qué hace falta en la sociedad de hoy? ¿Qué hace falta en Portugal? Portugal pues tiene sus recursos, tiene muchos turismo, viene turismo porque es un país bonito. Portugal que tiene mucha industria, es muy productivo, ¿no? Por lo menos así sigue siendo, más o menos, ¿no? Hay algunas dificultades, ¿no? Bueno, estamos en un momento, la verdad, difícil, complicado en Europa, ¿no? Porque con China y con otros países por ahí es difícil competir. Pero hay algo que hace que el mundo recuerde y que traiga al mundo una esperanza que sea viva. Porque, ¿qué está pasando en la sociedad de hoy? Se está perdiendo la esperanza. La gente está desilusionada de los políticos, desilusionados de las situaciones familiares, desilusionados de, no sé, de la vida propia, ¿no? ¿Cuánta desilusión hay? Sin embargo, entonces, nosotros los cristianos, ¿qué podemos aportar? Pues claramente, vamos a leer en el versículo 13 de Hebreos 11, dice: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludando y confesando que ellos eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, gente que tenía una mirada puesta en lo eterno, a través de la palabra de Dios. Cada uno de los que hemos mencionado, cada uno de ellos fueron personas que tuvieron una fe en lo que Dios dice. Cada uno de ellos. Y ha mencionado desde antes de Noé, hay algunos cuantos mencionados, como Abel, Enoc y Noé, y luego después de Noé, pues toda la descendencia de Abraham, hasta llegar a los días de estos últimos hombres, de los profetas. Habla de los profetas, habla de los reyes, habla de toda esta época, pero ahora también nos incluye a nosotros ahí, nuestros antepasados cristianos después de la venida de Cristo, ¿no? Después de la venida de Cristo tenemos también una historia. Y ahora yo pregunto, ¿cómo va a continuar la historia del pueblo de Dios? ¿Cómo va a continuar? Por ejemplo,
nosotros en nuestra iglesia y en nuestro trabajo en la Asociación Reto, yo observo y veo que la edad media ha cambiado, me parece. Me da la impresión que la edad media es como que los niveles... O sea, el grupo de jóvenes que vi ayer, que eran como 40 chicas jóvenes, que salían de... Creo que salían de la iglesia de Melide, que no estoy seguro porque conozco la calle de donde venían, pero creo que era de ahí, y por lo que las características, y las vi como que pensé, pues estas chicas tan jóvenes, pues están buscando a Dios, quieren algo de las cosas de Dios, de alguna manera, no, más correcto o incorrecto, lo que puedan entender o no entender, pero buscadoras, ¿no? Buscadoras, y eran, en cierta manera, peregrinas, ¿no? Reconociendo que hay algo superior, algo que viene de Dios, del cielo, que no lo tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a continuar nuestro trabajo si no siguen levantándose jóvenes de fe, hombres y mujeres? Pues eso es el trabajo que nosotros deberíamos de estar pensando en que tenemos que continuar. Por supuesto, estoy hablando a personas que ya han tomado una decisión por Cristo, pero también, aquí también, habrá personas que a lo mejor todavía no has entrado en este plan tan maravilloso. Pero para entender de qué estamos hablando, aquí dice que eran personas que murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo miraban de lejos y por la fe los saludaban creyendo y confesaban esto: yo soy extranjero y peregrino. Nosotros vivimos entre Noruega y Suecia. Y yo más y más me siento extranjero y peregrino, pero no porque estoy viviendo en un país fuera de mi cultura, fuera de... No, porque cada vez nuestra mirada, nuestro sentir, nuestro pensamiento va dirigido concordando con estos hombres y estas mujeres, personas que murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo miraban de lejos y por la fe lo saludaban confesando que eran extranjeros y peregrinos. Porque los que esto dicen, versículo 14, dan claramente a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de la que habían salido, pues ciertamente tendrían tiempo de volver. Pero cuando escucharon la palabra de Dios, yo es lo que quiero hacer hincapié de lo que hablaba esta mañana Ginés. Cuando escucharon lo que Dios dice, como todos nosotros aquí estos días, hemos escuchado la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando escucharon la palabra de Dios, ellos empezaron a anhelar una patria mejor, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Esta es la promesa que el Señor nos ha dejado. Jesús, cuando se despedía de los discípulos, les decía: me voy, pero voy a preparar una morada para vosotros, y yo volveré y os recogeré, ¿no? Vendré para llevaros conmigo, ¿no? Estaba anunciando cosas del futuro, una esperanza viva. Y aquellos hombres y mujeres creyeron. Y nosotros hoy, si tenemos esta preciosa palabra de Dios aquí hoy, para seguir escuchándola, es porque hubo una continuidad de gente de fe. Ahora, ¿tenéis interés en participar de esto? ¿Tenéis deseo de entrar y formar parte de este equipo? Mira lo que dice Hebreos de este equipo. Dice, estas personas, versículo 33, por fe, por esa fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Bueno,
¿Qué armas usaron? La fe. Y con la fe, ¿qué llegaron a conquistar? Reinos enteros. Justicia. Pues se nos hablaba esta mañana, no me acuerdo quién era, de la verdadera santidad, justicia y santidad. Creo que era Venceslao que estuvo mencionando en Efesios 4, ¿verdad? Sí, de la verdadera justicia y verdadera santidad. Y eso solamente pasa en Cristo, ¿no? Y dice que estas personas hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon boca de leones. Qué bueno que tenemos este testimonio de ellos, ¿no? Luego dice que apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Dice que las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de tener mejor resurrección, otros experimentaron vituperio y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Bueno, pues aquí nos dice que la vida de estos héroes no fue tan buena a nivel humano, ¿no? Tuvieron sus dificultades bastante serias. Persecución, fueron azotados, fueron metidos en la cárcel, apedreados, pero ¿qué fortaleza tenían? ¿Cómo eran capaces de morir? Porque dice que todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo miraban, lo contemplaban de lejos y creían y los saludaban, ¿no? Tenemos testimonios en la Biblia, por ejemplo, Esteban cuando fue apedreado, ¿no? ¿Y qué decía Esteban en el apedreamiento? Señor, perdónales, ¿no? Y mirando vio en el cielo y vio al Señor Jesús allí, ¿no? Vio la gloria de Dios. O sea, no tuvo miedo. Su esperanza era eterna ya veía el futuro, ¿no? Claro, la palabra de Dios nos ayuda a conocer el plan de Dios. Es su palabra. Y aquí dice que estas personas tenían algo, y para mí está hablando de esa fe genuina, esa fe verdadera. Y dice el versículo 38, de este tipo de personas el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Y por qué no lo recibieron? Porque, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿En quién dice Hebreos que estaba pensando Dios? En ustedes, en vosotros, vosotras, nosotros aquí hoy. O sea, hablas esta historia, dices, esto es lo que ocurrió con estas personas, y ¿en quién estaba pensando Dios en el tiempo? En nosotros. Así que, sabiendo este tipo de fe, sabiendo este testimonio de los antiguos, pues yo pregunto, ¿qué esperaban estos hombres y mujeres? ¿Qué esperaban ellos? Pues estaban esperando las promesas que Dios les había dado, ¿no? Y me gustaría leer en Primera de Pedro, acerca de cómo Pedro expresa también él, capítulo 1, pues estas cosas, ¿no? Es un mensaje para peregrinos, es un mensaje para los que se sienten expatriados. Ahora mismo hay mucha gente que es expatriada, ¿no? Que ya, por ejemplo, mucha gente de Ucrania han sido expatriados, ¿no? Se han ido de allí o han sido echados de su región, ¿no? Y ahora ya
no tienen esa patria, son expatriados. Aquí cuando habla Pedro en capítulo 1, dice que es un mensaje para los expatriados. En inglés dice pilgrims, habla de los peregrinos en la versión inglesa. Pero en cierta manera, un expatriado es un peregrino, alguien que ya ha salido de una patria, pero ¿quién quiere regresar a la patria antigua? Pues está claro que nosotros, si en nuestra patria terrenal vemos que está dominada por el pecado, por la maldad, por la muerte, ¿por qué queremos quedarnos o regresar a esa patria? Que deberíamos de formar parte ya de esos que están mirando adelante, a lo eterno, ¿no? A la patria celestial. También se nos leía, mira, vamos a leer un momento en Apocalipsis 21, que forma parte de este mensaje. A Juan, al apóstol Juan, se le permitió ver en una visión el cielo nuevo y una tierra nueva. Como también escuchábamos, vamos de lo viejo a lo nuevo. Y vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Y dice, y yo, Juan, pude contemplar, pude saludar, es como decir lo que hemos leído en Hebreos de aquellos que saludaban, ¿no? A lo que estaba por venir. Pudo contemplar la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Y mira, aquí una vez más dice, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. También hemos estado hablando estos días de esto, ¿no? ¿Quién es la esposa? La iglesia, ¿no? Y el marido, Cristo, ¿no? Entonces, tuvo una visión, un entender. Y yo digo una cosa, está claro que no todos, qué privilegio, una visión como la que tuvo Juan, pues te quedas admirado cuando lees Apocalipsis y las cosas que vio, algunas que entendemos y otras que no entendemos. Y vemos que algunas de ellas no han ocurrido todavía. Esto es una de las cosas que está por venir. Pero es que nuestro Señor Jesús ya dijo a sus discípulos, yo voy a prepararos morada, yo voy a volver. De la misma manera que me visteis marchar, yo regresaré, ¿no? Entonces, elegir qué queremos hacer. ¿Quieres creer lo que Dios dice o quieres seguir creyendo lo que este mundo dice? Si escuchamos los mensajes de este mundo, acabas con una depresión. Yo veo las noticias y digo, ¡buah! Es que todo lo que oigo es desanimante, ¿no? Es desilusionante, ¿no? Pero aquí está diciendo, yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice algo muy importante que necesitamos, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bueno, ¿es de ánimo esto o de desánimo? A ver, es de ánimo. O sea, si hablamos de seguir a Cristo, esto es parte del mensaje. Él está diciendo, yo estoy preparando todo para que esto se cumpla. Y empezando por hacer una obra en nosotros. Esa obra de santificación, de purificación, de prepararnos, ¿no? Y todo empieza por la fe, por creer el mensaje. Y dice que en el versículo 5, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas.
Nos falta por ver todavía algo nuevo de todas las cosas. Dice, y me dijo, escribe todas estas palabras, y dice, y apunta, estas palabras son fieles y verdaderas. Qué bueno es conocer la verdad y saber que uno de los nombres de nuestro Señor Jesús es fiel, ¿no? Justo y verdadero, ¿no? El fiel, ¿no? El siervo fiel, ¿no? El fiel. Esto es fiel y verdadero. Y me dijo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y también, pues, se repite, al que tuviere sed, lo yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y luego ya a partir del versículo 9 hace una descripción de la Nueva Jerusalén. Y es precioso, o sea, lo que pudo ver este hombre, pues la verdad que era una visión, bueno, no sé cómo acabaría. Vio muchas cosas, vio guerras, vio unas bestias, vio muchas cosas, vio Juan, ¿no? Que algunas de ellas podemos interpretar. Pero lo más importante, como acaba Apocalipsis, es el mensaje de vi que Dios iba a hacerlo todo nuevo y que las lágrimas ya no iban a estar, que el dolor iba a desaparecer, que la muerte ya no iba a existir, porque todas esas cosas pasaron y sabemos que Él es fiel y verdadero. Bueno, pues este mensaje debería de ser suficiente. Yo la primera vez que escuché hablar de esto fue en el año 88, 1988, y era Carlos Pez, que falleció hace poco, nuestro hermano en Argentina, y él era en la casa de las chicas en Santander, y los chicos nos invitaban a ir allí algún sábado a saludar a las chicas, no. Nos invitaban a escuchar la palabra, escuchar la palabra. Y bueno, también saludábamos a las chicas, pero con cuidado. Bueno, la palabra. Y cuando yo escuché esto, ¡buah! Me impactó tanto. Cuando hablaba de calles de oro, cuando hablaba de las perlas, del tipo de piedras preciosas. Y yo le pregunté a Carlos, pero Carlos, ¿todo esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Como una visión, una ficción, o esto es real? Y me decía, la palabra de Dios es todo en la palabra, es todo en sí y amén. O sea, Dios lo va a hacer, Dios lo va a hacer. Está diciendo que va a preparar un mundo nuevo para nosotros, una tierra nueva, algo que se escapa de nuestro, pero de la misma manera como cuando lees antes de Noé. ¿Cómo podemos entender que ese tiempo? No podemos, porque la tierra era diferente a la que nosotros conocemos. Y esto ya es otro momento de la historia de la tierra diferente a la que nosotros conocemos hoy. Pero ¿ha cambiado Dios? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el mismo Dios que prometió a Noé, o a Enoc fue arrebatado, el mismo Dios que prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a todos estos que hemos mencionado, es el mismo Dios hoy hablándonos a nosotros. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir nuestro cristianismo? ¿Cómo tenemos que vivir escuchando esto de ahora en adelante, ¿no? Pues aquí, la verdad que a mí me impactó tanto que creo que fue uno de los momentos que me provocó a mí interés por estudiar las Escrituras, por conocer la palabra. Porque dije, ¡buah! Si esto es verdad, yo quiero esto, porque yo tenía muchas lágrimas, tenía dolor, tenía amargura, no veía futuro, no veía esperanza, y hoy puedo decir, pues que ha valido la pena, ¿no? Y es que no me arrepiento de nada, estoy contentísimo. Y es más, le pedimos a Dios que nos dé fuerzas
para que podamos seguir siendo utilizados hasta que llegue el momento, o bien que Él venga o que nosotros vayamos para allá. Pero lo importante es que podamos ser hallados también siervos fieles. Y la fidelidad está muy conectada con la fe. Si tú faltas la fe, en la falta de fe te va a faltar ser fiel, porque no crees. Y al no creer pierdes el ánimo. Va unido la fidelidad y la fe. Por eso, ¿cómo alcanzar? Cuando hay una persona fiel, hablamos de esa persona con buen testimonio o mal testimonio. Buen testimonio. Entonces, la fe está conectada con la fidelidad. ¿Por qué hay siervos fieles? Porque creen el mensaje de su Señor, lo obedecen y lo ejecutan. Y además estos hombres lo ejecutaron con diligencia, diligentemente, ¿no? Con una obediencia, la palabra diligente, ¿no? Y quiero leer uno de lo de Pedro, porque Pedro, cuando escribe esta carta, pues había superado ya unos problemitas que él tenía, ¿no? ¿Os acordáis de Pedro en su tiempo de empezar a caminar? ¿Cuántas veces Pedro dudó, era muy atrevido, se atrevió incluso a tratar de convencer al Señor Jesús de que no fuera a la cruz? ¿Os acordáis de ese acontecimiento? Pedro se atrevió a decirle, no, Señor, que no te pase esto de ninguna manera. Y acababa de tener él una revelación en Mateo 16, creo que es, la revelación de, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijo, sobre esta convicción, esta revelación, se edificará la iglesia. Entonces, si la iglesia existe, no es un edificio, no es un local, está compuesta de personas que han creído y que han tenido ya... ¿Pero qué crees? Porque se te ha sido revelado. Y yo creo que para mí, esto de la Nueva Jerusalén era octubre del 1988. Se han pasado ya unos años, ¿no? Ahí tuve yo, ¡boom!, de repente, digo, ¡buah! Yo quiero, Señor, ayúdame a creer, yo quiero creer, porque yo necesito esta esperanza. Y bueno, pues Dios me ha escuchado, me ha dado la gracia de creer y de estar aquí hoy, ¿no? Con ustedes, con vosotros, y poder compartirlo. Y vamos a leer ya en Pedro. En el versículo 1, Pedro ya, después de haber tenido ya su revelación, haber salido de sus orgullos, de sus incredulidades, de su arrogancia, ya encontramos aquí un Pedro con un mensaje importante. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a todos los peregrinos expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esto es algo que ocurrió, una persecución que hizo que salieran. Y ahora dice, importante, versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Él dice, habla de escogidos, elegidos, según la presciencia. La presciencia, yo he tenido que buscar lo que significaba. Presciencia está conectado con la soberanía de Dios y el conocimiento que Él tiene de todo lo que va a acontecer. Es un presciencia de conocer de antemano, ¿no? Y vuelve a repetir lo mismo que Pablo mencionaba en Efesios 1 antes de la fundación del mundo, ¿no? Dice como que ya había todo preparado, ¿no? Pedro tiene su propia revelación, Juan tiene su propia revelación, Pablo tiene su propia revelación y ellos escriben. Nosotros no vamos a añadir ningún escrito más en la Biblia, pero sí que es verdad que cada uno de nosotros necesitamos
esta revelación personal en nuestras vidas. Que Él nos ha elegido, que Él nos ha preparado de antemano. Dice, y nos ha preparado, elegidos según Dios Padre, nos ha elegido en santificación del Espíritu para obedecer. Así que no estamos solos para obedecer, no es algo que tú en tus fuerzas tienes que hacer. Está diciendo que por la santificación del Espíritu, esa vida transformada nos va a ayudar, va a llevarnos a poder obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Así que en el versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, aquí vuelve a repetir, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y ahora habla de la herencia. Bueno, si hemos visto ya que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios, si tú ya eres un hijo o una hija de Dios, si esto ya ha acontecido, pues tú tienes derecho, si eres hijo, ¿qué derechos te da con respecto a un padre? Una herencia. Y mira la herencia. La herencia es incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esta es, en parte, esta visión que tuvo Juan de la Nueva Jerusalén. Y significa incorruptible, o sea, no verá corrupción. Corruptible es, pues cuando se muere una persona, ¿no? Hay una descomposición, hay una corrupción. Hay una, se deteriora el cuerpo, o sea, tiene fin. Lo corruptible muere y se acaba, ¿no? Eso es todo lo que tiene que ver con este mundo, lo que se hace viejo, ¿no? Las cosas que se hacen viejas, incluyendo nuestros cuerpos, incluyendo todo, ¿no? Luego dice incontaminada, es decir, no es posible que intervenga nadie para manchar o contaminar esta herencia. No es posible. De hecho, en Apocalipsis 21, vamos un momentín ahí, hablando de la Nueva Jerusalén, dice que versículo 27, hablando de esta promesa, de este cielo nuevo, tierra nueva, esta nueva Jerusalén, con sus características, dice el versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente los que están inscritos en el árbol, en el libro de la vida del Cordero. Así que no hay contaminación. Somos herederos de una herencia que es eterna, indestructible, incorruptible, incontaminada y inmarcesible. Es decir, que no se marchita, ¿no? La palabra marcesible, referente a marchitarse, como una flor que se marchita, ¿no? La ves la belleza, pero no, es inmarcesible. Y está reservada en los cielos para vosotros. ¿Y cómo es posible ser protegidos? Bueno, pues dice, vosotros que sois guardados, ¿por qué? Por la fe, guardados por la fe, para que poder alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estos primeros 5 versículos nos habla de lo que Dios ha preparado para nosotros, ¿no? Es un mensaje que nos habla de lo que el Señor ha preparado para nosotros. Que lo tengo aquí apuntado. En salvación preparada por Dios.
no tenemos nosotros nada que intervenir. Es todo lo que ha hecho Dios con nosotros. Aquí no hay una intervención nuestra, es el Señor a través de su misericordia, de la sangre de Cristo, a través del Espíritu Santo y de la santificación, pues se produce que seamos herederos, ¿no? Lo ha hecho Él. Y guardados por el poder de Dios mediante la fe. O sea, ¿por qué estos hombres murieron de esta manera? Porque por la fe estaban guardados, protegidos. Sin fe, imposible agradar a Dios. También dice el autor de Hebreos en Hebreos 11, ¿no? Sin fe, imposible agradar a Dios. Entonces, si hay algo importante a conservar en nuestras vidas es la fe en lo que Dios dice, ¿no? En lo que Él dice. Bueno, pues a partir del versículo 6, aquí nos habla de una necesidad de trabajar con la fe. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque, aquí se nos hablaba del pero, se nos hablaba de, ¿no? La palabra pero, y aquí nos dice un aunque. Es como diciendo, vosotros os alegráis, pero ahora, aunque ahora, por un poco de tiempo, y eso también es importante de entenderlo, muy importante, es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, la prueba no podemos verlo como algo que la prueba que viene de parte de Dios a nuestra vida no es algo malo, al contrario. Pedro lo considera aquí muy necesario. Él dice, necesitamos que nuestra fe, ser afligidos en pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro, aunque perecedero se prueba ¿con qué? Con fuego. Vale, pues entonces la fe que necesita, ¿qué tipo de prueba tiene que pasar? La prueba del fuego. Pero dice que estas pruebas de fuego no son para morir o para perder, son pruebas que a través de ello se pueda ser la fe hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cuál es esa alabanza, gloria y honra? Pues como leíamos en Hebreos, estos hombres, dice, el mundo no era digno de ellos, todos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, pero no recibieron lo prometido. ¿Y por qué? Porque Dios quería contar con nosotros, ¿no? Dice el versículo 40, porque Dios estaba considerándonos a nosotros en este plan, ¿no? Así que hemos recibido una gracia muy grande y el testimonio de estos antiguos es muy importante que lo consideremos para aprender, ¿no? Así que nuestra fe tiene que ser probada. Tiene que ser probada. Esa es otra parte importante que Pedro quiere dejar en esta carta a la iglesia. Es un mensaje de tener buenas bases, ¿no? De tener una comprensión y una revelación de quién es Dios, del plan que tiene tan grande con nosotros, de la resurrección de los muertos y qué tipo de herencia tenemos y que tenemos que pasar por las pruebas para que nuestra fe sea aprobada, ¿no? Para que podamos glorificar, honrar y alabar a Dios. Y ahora dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Tenían gozo. Estos hombres y mujeres tenían gozo. Pero Pedro está diciendo que a quien va dirigida esta carta, él sabe ya que son ese tipo también de personas que le aman sin haberle visto, creyendo, aunque ahora no se le ve, y hay una alegría, es un gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de las almas.
Y aquí hace mención precisamente a estos antiguos. En el versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esa salvación. ¿Os acordáis cómo Daniel, por ejemplo, Daniel estaba pidiendo a Dios, ayunando y orando porque quería saber el futuro del pueblo de Israel, ¿no? De su pueblo. Y Dios le concedió, ¿no?, poder ver el futuro. Zacarías vio cosas del futuro. Ezequiel vio cosas del futuro. Isaías, Jeremías, todos ellos profetizaron para el tiempo presente de ellos, pero también estuvieron viendo el futuro, incluyéndonos a nosotros, ¿no? Hay varios pasajes que hablan en Isaías que no solamente para el pueblo hebreo, sino también para los gentiles, ¿no? Hablaba de incluyéndonos a nosotros, ¿no? Y bueno, estos hombres escudriñaron profundamente. Y me llama la atención, por ejemplo, fíjate que incluso cuando los sabios de Oriente vieron una estrella en el cielo, y no eran gente del pueblo de Dios, eran extranjeros, venían de Oriente, ¿no? Pero ellos miraron las estrellas, yo no sé de dónde les venía esa sabiduría, pero yo pienso fue una revelación de Dios que les mostró en Israel van a ser el rey, ¿no? Y hacen un viaje y dices, yo pensaba, digo, estos hombres, ¿qué fe tenían? ¿De dónde venía esa? Eso es algo recibido de Dios. Es como nosotros ni nos merecíamos, andábamos perdidos en nuestros caminos, estábamos fatal en la vida, pero de repente el Señor quiso mostrarse a nosotros su misericordia, su amor, y aquí estamos, escuchando la palabra. Así que, qué importante es que seamos diligentes, inquiriendo. Ayer leíamos en la reunión de matrimonios, me gusta mucho este versículo. Vamos a Esdras un momento. Esdras capítulo 7. Esdras tenía una misión muy importante. Él tenía que participar en el tiempo de la reconstrucción de Jerusalén, en el tiempo de la construcción del templo, y tenía una misión, ser un hombre que diera la palabra de Dios al pueblo en aquel tiempo. Y porque llevaban mucho tiempo, si pasaron 70 años en Babilonia, y aparte los años que tardaron luego en construir de nuevo el templo, que fueron unos cuantos. Cuando él llega aquí a Jerusalén, dice que en el versículo 8, capítulo 7, versículo 8 de Esdras, ¿lo tenéis? Llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir. La palabra inquirir es para escudriñar, profundizar, encontrar, descubrir, ¿no? La ley de Jehová. ¿Para qué? ¿Para qué queremos conocer la palabra? Para cumplirla. O sea, primero conocemos, luego obedecemos, y por último, ¿qué tuvo que hacer él? Enseñar. ¿Cómo vamos a ser discípulos que hacen discípulos? Pues primero tenemos que ser discípulos, ¿no? Escuchando el mensaje. ¿Qué provocó el mensaje de Esdras? Pues yo podría decir aquí, en esta oración que hace Esdras,
hubo un avivamiento, hubo algo, la gente se arrepintió, hombres, mujeres, niños, y esto ocurre dos veces, ocurre en el libro de Esdras y luego más adelante cuando llega Nehemías, exactamente lo mismo. Mira, vamos a leerlo un momentín, en Nehemías, capítulo 9, capítulo 8. Aquí ya estaban los muros de Jerusalén construidos y Esdras lee la ley al pueblo. Este es un momento más adelante, ¿no? Porque este que hemos leído ahora es casi al principio, ¿no? de cuando llegaron. Pero aquí dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron ellos a Esdras, pidieron ellos que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, y el sacerdote Esdras lo trajo delante de la congregación, y allí estaban hombres, mujeres, de todos los que podían entender, y él empezó a leer el libro. ¿Qué pasa? Este hombre había ya inquirido, cumpliendo y enseñando. ¿Y cuánto tiempo duró aquella reunión? Pues aquí dice que desde el alba hasta el mediodía, más o menos el alba. ¿Qué hora sería que empezó la reunión? A las 6 de la mañana, vamos a decir, por decir, ¿no? El alba, ¿no? Más o menos, ¿no? Pues, y después y al mediodía, ¿cuánto duró la reunión? O sea que nos queda todavía como 4 o 5 horas, yo estoy tranquilo, ¿eh? Pero tenían interés, querían conocer más, querían saber la verdad. ¿Por qué nos ha pasado todo lo que nos ha pasado? ¿Por qué hemos sido esclavos en Babilonia? ¿Por qué ha pasado tanta desgracia con nosotros? ¿Por qué nuestros hijos se han criado tan mal? Bueno, pues empezaron a leer la palabra, y al leer la palabra, ¿qué pasó? Dice que al mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y bueno, cuando abrió Esdras el libro, el versículo 5, a ojos de todo el pueblo, porque estaban más altos que todo el pueblo, cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová. Por ahí hay que empezar. Dios grande, bendito seas tú, Dios. Dios grande. Y todo el pueblo respondió. ¿Qué respondió el pueblo? Amén. Ahora es un momento de decir, amén, amén. Gracias por la palabra, Señor, amén. ¿No? Y dice que alzando sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. ¿Cómo fue su adoración? ¿Qué significa inclinados a tierra? Estaban postrados, ¿no? Se habían postrado, estaban ahí postrados. Era un símbolo de humillación. Señor, de verdad, queremos escuchar tu palabra y queremos humillarnos ante lo que tú quieres decir. Hay veces que nos falta esta actitud, nosotros muchas veces. Estamos escuchando la palabra y estamos más pendientes de otras cosas, pero realmente para ellos, claro, es que ellos venían de una situación muy grave. 70 años en el exilio, sin poder tener una vida normal, viviendo bajo un imperio con idolatría, con cosas paganas, feas, ¿no? Y bueno, aquí estaban ellos, humillados. Y allí aparecen los levitas, unos cuantos, y estaban ayudando a Esdras. ¿Cómo le ayudaban? En el versículo 7, en la última parte dice, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Es decir, había un equipo, es como un encuentro, ¿no? Estamos aquí y aquí ha habido, pues Dios ha traído unos siervos de Dios, ¿no? Un equipo de personas
compartiendo la palabra y ayudando a entenderla, ¿no? ¿Vale? Esta gente estaba atenta y leían el libro de la ley de Dios y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Habéis entendido algo más en estos días? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, qué bien, hombre. Qué bien, porque de eso se trata. Que aumenta la fe, que nos lleve a creer más en lo que Dios dice, y eso también produjo algo en ellos, claro. Dice que cuando el día siguiente, mira, vamos a ir un momento. Esdras, en el capítulo 9, confiesa los pecados. Después de escuchar la ley, escuchar lo que dice la palabra de Dios, pues ¿cuál es el siguiente paso? Después que has escuchado la palabra de Dios, pues hay que arrepentirse, ¿no? Hay que decir, ¡buah! Pues en estas cosas hemos fallado. En esto no hemos hecho bien. Yo llevo aquí un tiempo y he estado con cosas que son de desorden. O no he escuchado, no he obedecido, ¿no? No he atendido lo que Dios dice, ¿no? Pues esto es lo que pasó aquí. Ellos se reunieron en el capítulo 9, dice que el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, con cilicio y tierra sobre sí. ¿Sabéis lo que significaba ayuno, cilicio y tierra sobre sí? ¿Que era símbolo de qué? De arrepentimiento, ¿verdad? Era como diciendo, ¿qué hemos hecho, Señor? ¿Qué hemos hecho, no? ¿Qué hemos hecho? Y aquí hablaba un poco del tema de la mezcla que había, ¿no? Habían pecados, confesaron pecados, iniquidades de sus padres, se habían mezclado, su forma de vivir el cristianismo era una mezcla como un pie en el mundo y un pie en la fe, ¿no? O sea, eso es horrible, ¿no? Eso es feo, eso es como ofender a Dios, porque Él nos llama a ser separados, un pueblo santo, escogido, como hemos leído, ¿no? En estos días. Entonces, qué importante es, ¿no? Qué importante es lo que nos está diciendo Pedro. Regresamos a Pedro. Que estos hombres que indagaron y escudriñaron, ¿qué persona y en qué tiempo? Estamos en el versículo 11 de Primera de Pedro. ¿En qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaban de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos? Por eso he mencionado esto de aquellos sabios de Oriente, ¿no? Que llegaron para adorar y no eran gente. Es como lo que pasó con el rey Ciro o con el otro Daríos o Artajerjes. Cómo Dios a esos reyes persas, Dios les habla. No sé si era babilónico Ciro o no, eran todos persas, ¿no? Estos reyes persas temblaron cuando escucharon lo que Dios les decía, y es que establecieron un patrón para cambiar la historia. Cómo Dios es capaz de mover líderes políticos, reyes, sabios, y qué triste es que ese mismo Dios que decimos que es nuestro Dios no nos mueva a nosotros, ¿no? Qué pena, ¿no? Si no te mueve, si esto no te conmueve, pues hay algo ahí peligroso, ¿no? El enemigo ha conseguido meter algún tipo de incredulidad, sobre todo incredulidad, porque vemos que el testimonio bueno es en la fe, ¿verdad? Entonces, bueno, dice una cosa más aquí. A estos se les reveló que no era para sí mismos, es lo mismo que dice Hebreos, versículo 12, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo.
Aquí ya Pedro confirma, ya ha llegado un tiempo nuevo, el Espíritu Santo ha venido y vosotros habéis escuchado ahora a los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Entonces, yo no sé, yo no tengo ninguna de ser pretencioso de nada. Yo espero que hayáis podido recibir estos días la palabra, pero viéndola desde esta perspectiva. Mensaje de Dios para ti. Mensaje de Dios para ti. Un mensaje de Dios para nosotros. Y creído en el mensaje y que nos lleve a esta actitud que el pueblo tenía con Esdras en el tiempo de Nehemías y anteriormente, ¿no? Ese momento que ocurre también en Jerusalén. Para mí la reconstrucción de Jerusalén es como una iglesia caída o una iglesia por levantar, ¿no? En el caso de Hechos 2, la aparición de la iglesia es muy similar, Ahí el Espíritu Santo viene y ¡bum!, levanta la iglesia. Bueno, a dónde voy, me gusta mucho esto último. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bueno, vamos a quedarnos con esto al final. Ya no solamente es hablar de estos hombres antiguos, esos hombres tan tremendos de fe, esos héroes, hombres y mujeres, pero aquí añade Pedro algo más y dice, ¿sabéis una cosa? Los ángeles también contemplan esto, se asoman, tú imagínate los ángeles y miran para abajo allí a la tierra, ¿y qué están viendo? ¿Qué están viendo? ¿De qué se maravillan? Dice que son cosas que ellos anhelan. ¿Sabéis una cosa? Los ángeles no pueden experimentar en su persona, en ellos, no pueden experimentar lo que tú y yo hemos experimentado. ¿Entendéis? Hijos de Dios, salvados por la sangre de Cristo y experimentar la gracia. Es como asomarse, mirar y decir, wow, en aquella esquina allí, mira, ahora uno ha nacido de nuevo. Yo digo, los comentarios de los ángeles, que uno ha recibido a Cristo por allá. Aquí entre las chicas, sí. Otro aquí. Allá, mira, este matrimonio que tenía una dificultad, están arreglando. Todas esas cosas es una maravilla para los ángeles. Porque es algo imposible. Como escuchábamos, el hombre no puede escapar del viejo hombre por sí solo. No podemos conseguir estas cosas por nosotros. Y los ángeles son bien conocedores. Ellos vieron la caída. Saben de la caída de los ángeles, los que se apartaron en el principio, y saben la caída del hombre. Y yo me digo que cómo se maravillan los ángeles de ver la salvación de los justos, de los hijos de Dios. También nos habla en Romanos 8 que hasta la propia naturaleza gime. El gemido es cuando tienes un dolor. ¿No? Gime esperando ¿qué? La gloria de los hijos de Dios, ¿no? Ese momento glorioso. Pues los ángeles también ven esto con esa mirada, ¿no? Estuvimos en Serbia hace un año y pico, y allí hubo un hombre que tuvo una visión en Serbia, la he contado en algún sitio antes, nos la quiso escribir a nosotros, a Marga. Marga estuvo testificando, no sé si llegaste a testificar, él supo que Marga contó que ella tuvo un sueño acerca de Croacia y cómo se abrió Reto Croacia a través, ese sueño desencadenó algo, ¿no? Hubo fe de creer en aquel mensaje y sabemos, no sé si lo sabéis, pero hoy en día en Reto Croacia lleva ya unos años obrando Dios increíblemente, maravillosamente, ¿vale? Pues este hombre vio una sala de reuniones como esta, él estaba sentado atrás, aquí había un reloj, menos mal que yo no lo tengo aquí, o allí, está en aquel lado, mejor que esté allí así no lo miráis, pero ese día vio que empezó a ver 3 grupos de ángeles. Tú fíjate qué visión tuvo este hombre. Vio ángeles y los ángeles, había 3 grupos.
voy a hacerlo corto para no liarla mucho, ¿no? Pero solo a mí me tocó mucho, me animó, digo, wow, pues muy bíblico todo lo que él vio. Veía un grupo que estaba sentado y cuando escuchaba las oraciones de corazón, escribían los ángeles, escribían y lo mandaban como si fueran, ¿cómo se dice la palabra? Corresponsales de noticias. Lo mandaban a mensaje al cielo, ¿no? Y estaban muy atentos de las conversiones, de los testimonios, de las oraciones, de la palabra que se compartía, de la obra de Dios en la vida de los hombres y mujeres. Luego había otro grupo de ángeles. Otro grupo estaba en el perímetro de la propiedad y eran como soldados, guardianes. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen. Los ángeles son seres creados para ayudar a los escogidos de Dios, dice la palabra, ¿verdad? También, ¿no? Bueno, pues ese es el segundo grupo. Y el tercer grupo, era importante, estaban en posición de batalla y estaban por los pasillos y por detrás del coro, por ahí por detrás del coro y por aquí por la parte del púlpito. Y esos ángeles actuaban, se movían, dependiendo de cuánta sinceridad, cuánta verdad había en la fe de las confesiones, de las oraciones. Esos no se movían en todo tiempo. Había momentos que iban muy lento. Para mí tiene que ver de cuando falta el toque de Dios. Cuando nos falta toque de Dios a veces cantamos cantos y es la misma canto, parece que no llega a ningún lado, oraciones y como que suenan como repetitivas, ¿entendéis? O mensajes solamente aprendidos pero sin la vida, ¿no? Y esos ángeles estaban dependiendo, fíjate, estaban al servicio de actuar dependiendo de cómo estaban el pueblo de Dios, cómo estamos nosotros. Bueno, la verdad que lo tengo escrito, incluso con unos cuantos versículos respaldando cada uno de este movimiento. Y bueno, creo que desde aquel día, cuando voy a reuniones, me acuerdo de este pensamiento, de esta visión que tuvo aquel hombre, ¿no? Y pienso, bueno, pues por aquí, ahí tenemos a unos ángeles afuera guardándonos. Tenemos algunos apuntando aquí lo que está pasando, lo que se está hablando, y ellos se admiran, se deleitan de escuchar cuando Dios está obrando en medio de nosotros, ¿no? Y los otros, los que tienen que actuar. ¿Sabéis que hay muchos textos en la Biblia? Por ejemplo, ¿os acordáis cuando Daniel estaba orando y ayunando por 21 días y cuando llega el ángel, he tardado en venir porque estaba luchando con el rey de Persia, decía, ¿no? Había una batalla, nosotros no somos conscientes, pero hay una batalla. En Buencerlao yo le he dicho un par de veces, no hemos llegado al capítulo 6 de Efesios, porque el capítulo 6 de Efesios, ¿de qué habla? De la batalla espiritual. Entonces, ¿cómo combatimos? Por la fe, obedeciendo, escuchando la palabra y reaccionando. Y eso es lo que debería de pasar, pues a lo mejor esta tarde. Ahora ahora terminando ya, pues si alguno sentís que os gustaría, no sé, pedir oración, si a alguno os gustaría que todos estos días, no han sido tantos, pero suficientes para poder cambiar nuestra manera de pensar, poder transformar el momento, haber aclarado Dios cosas, y quizás pues es un buen momento para pedir ayuda al cielo, ¿no? Y podemos orar unos por otros, no sé cómo tampoco, digo, no para hacer un gran revuelo ni nada, pero de alguna manera igual pues hay personas responsables, gente de Dios que puede orar, ¿no? Miguel, ¿cómo está bien así? Si alguien quiere pedir oración, pues que lo haga, a más cercanos, pero sobre todo que no sea una
una cosa puramente emocional, que sea algo de convicción. Estás convencido, estás convencida de que lo que Dios te ha mostrado estos días necesitas ayuda para ir adelante con ello. O necesitas confesar algo, o necesitas arrepentirte y pedir perdón y quieres conocer a Cristo porque quieres entrar a formar parte de este plan. Pues gloria a Dios que eso ocurra. Desde luego los ángeles hoy pueden apuntar un montón de cosas o no. ¿De qué depende? De la fe con la que nosotros recibimos el mensaje de Dios y que Él ha preparado este momento. Yo no tengo ninguna duda. Sé que Dios ha preparado este momento, una vez más, otra oportunidad. No es solo en las convenciones que esto ocurre, esto tiene que ocurrir cada día. ¿Os acordáis en el libro de los Hechos cuándo se iban añadiendo la gente? Cada día. ¿Y por qué queremos añadir nuevos? Porque nos estamos haciendo mayores. Estamos ya, dentro de 4 días, pues nos hablaremos con un bastoncillo. Miguel, ¿cómo va la cosa? ¿No? Y me dirá, aquí estamos aguantando, ¿no? Bueno, hay muchos más que estáis soportando el peso, me refiero por las edades, ¿no? Y bueno, os contaría más cosas, pero lo vamos a dejar aquí, porque hace mucho calor y tampoco... Pero bueno, hemos conocido ahí un matrimonio muy mayor, que están sirviendo a Dios en México, y me ha animado mucho. Él tiene 80 años y su esposa 77, 78. Y han dejado todo, han vendido lo que tenían y se han ido para México a sufrir por el Evangelio. Porque si aquí hace calor, los que habéis estado allí en la Costa Chica, un calor también, y allí están sirviendo a Dios, porque han recibido un llamado después de muchos años, ¿no? Entonces, si un hombre de 80 años con su esposa de 77 escucha y obedece, ¿cuántos sabéis aquí de 80? ¿Hay alguno de 80? Hombre, pues entonces somos todos jóvenes aquí, ¿eh? Podemos obedecer todavía, ¿vale? Bueno, pues vamos a cantar unos cantos.